Oh querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta hora nos permites estar aquí reunidos en tu nombre para alabarte a ti, para glorificarte. Permítenos, Señor, que a través del estudio de tu palabra seamos edificados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, apreciados hermanos, cuando nosotros hablamos del libro del Apocalipsis, no estamos hablando de un libro misterioso, no estamos hablando de un libro oculto, estamos hablando de un libro abierto, revelado para todos los lectores, para la iglesia, para quien lo lea como quien está buscando el plan de Dios revelado en este libro. El mismo libro en el primer versículo dice la definición. El título dice el Apocalipsis de Juan, pero el versículo 1 lo define y dice que no es de Juan, dice que es de Jesucristo. Si lo leen, Apocalipsis 1:1 dice la revelación de Jesucristo. Así dice, ¿verdad que sí? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. De entrada, el escritor del libro del Apocalipsis nos está enseñando el interés que Dios tiene de que su iglesia conozca a Jesucristo y el plan que Jesucristo tiene para la iglesia, y que está revelado ciertamente en el libro del Apocalipsis. Por esa misma razón, de entrada también en este saludo o en esta introducción, deja bien clara la necesidad que tiene la iglesia de conocer el libro del Apocalipsis a través de la lectura, a través de escucharla y, por supuesto, ponerla en práctica. Y la única razón por la cual menciona la importancia de esto es porque el tiempo está cerca, como quien dice, el tiempo se nos está acabando, el tiempo de gracia se está terminando, el fin del mundo viene, Jesús está pronto para venir. El lenguaje que utiliza lo hace en un sentido de urgencia. Otro tópico que quiero mencionar: el libro del Apocalipsis fue escrito a través de un sistema literario llamado quiasmos. Es decir, el Apocalipsis presenta una parte de la historia de la iglesia desde los tiempos de Juan hasta la segunda venida desde un aspecto o desde una perspectiva interna a través del mensaje de las 7 iglesias que contienen el capítulo 2 y el capítulo 3. El capítulo 1 del Apocalipsis es una introducción al mensaje de las 7 iglesias a través de la primera visión del santuario. En esa primera visión del santuario, el punto central no son los elementos del santuario, sino más bien el que está en medio de los 7 candelabros de oro, y que tiene en su mano derecha 7 estrellas que representan los 7 ángeles enviados a esas 7 iglesias. Y esos 7 candelabros son las 7 iglesias. Y estas 7 iglesias, bajo la figura de las iglesias de Asia Menor de aquel tiempo, correspondiente ahora con Turquía, desde Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira y cada una de ellas que allí se describen hasta llegar a Laodicea, representan 7 períodos distintos que viviría la iglesia cristiana hasta nuestro tiempo, hasta la segunda venida de Cristo.
Luego en el capítulo 4 y el capítulo 5 del Apocalipsis se presenta la segunda visión acerca del santuario. Allí en el santuario, allí se presenta un trono grande y uno sentado sobre ese trono, y el que está sentado es el que era, el que es y el que ha de venir, el que vive por los siglos de los siglos. Allí en estos dos capítulos, igual que en el capítulo 1, están presentes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el capítulo 5 del libro del Apocalipsis, señalando lo que nos indica el capítulo 4, que el que está sentado en el trono tiene en su mano un libro que está sellado con 7 sellos. En el capítulo 5 hay una crisis en el cielo, porque recuérdoles que Juan es trasladado en el Espíritu al cielo, en visión. Y allí estando en ese lugar, contemplando la escena, una escena maravillosa en donde hay 4 seres vivientes delante del trono, delante del que está sentado del trono y que adoran al que vive por los siglos de los siglos. En ese mismo lugar, junto alrededor del trono, están otros 24 tronos en donde están sentados 24 ancianos que tienen vestiduras blancas y que tienen coronas en sus cabezas, que también adoran a Dios y lo adoran por ser el creador de todas las cosas. Luego aparecen en la escena millares y millares de ángeles adorando al que está sentado en el trono y al Cordero, porque Él es digno de abrir y desatar el libro sellado. Y después en ese mismo capítulo 5 se presenta a toda la creación adorando a Dios y al Cordero, es decir, adorando a Dios. Y es lo que Dios está pidiendo, que la iglesia entre en una adoración plena a Dios. De sentado, de entrada, el Apocalipsis establece las bases de su propósito inicial. El Apocalipsis es una descripción dentro de un contexto del conflicto de los siglos, de una gran batalla en donde está en juego a quién adoramos, dónde está nuestro corazón. ¿Por qué digo que está en juego a quién adoramos? ¿Por qué razón? Porque esa batalla que se libera, por un lado, Dios manda a su iglesia, a su pueblo, a toda la creación, a los seres celestiales, que le adoren. La Biblia dice en el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, que ese ángel por en medio del cielo volaba con el evangelio eterno en su mano, el cual decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y también dice: adorad al que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Por lo contrario, en el Apocalipsis 13 se presenta a la segunda bestia que sale de la tierra, que manda infundir aliento a la imagen de la primera bestia que tuvo la herida de muerte, y también ordena que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, adoren a la imagen de la primera bestia que tuvo la herida de muerte y vivió, y que se les ponga una marca en la frente o en la mano derecha. Entonces, por un lado está los que adoran a Dios como el Creador, y por el otro lado están los que adoran a la bestia y a Satanás. Por un lado, el Apocalipsis presenta que los verdaderos adoradores de Dios son aquellos que reciben el sello del Dios vivo, que fue lo que leímos en el capítulo 7, versículos del 1 al 3. Y por el otro lado están aquellos que no adoran a Dios, sino a la bestia, y siguen al anticristo, y siguen al dragón, y adoran al dragón también, y estos son los que reciben la marca de la bestia. Quiero decirles que el punto focal, o mejor dicho, la trama del desarrollo del Apocalipsis es una gran batalla que inicia en el cielo, tal como lo describe el capítulo 12, versículo del 7 al 9, cuando dice:
Y entonces se liberó una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles, pero estos no prevalecieron, sino que fueron vencidos por Miguel y sus ángeles, los cuales echaron al dragón, lo echaron a él y a sus ángeles, a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ese gran conflicto que inicia en el cielo se traslada a la tierra. ¿Y cuál era el asunto aquí? O diríamos en nuestro propio lenguaje, ¿cuál es el meollo? ¿En qué consistió la rebelión de Lucifer en el cielo? En que él reclamaba el trono de Dios y la adoración. ¿Y en qué continúa consistiendo el gran conflicto aquí en la tierra? Que Satanás reclama adoración. Pero no le vamos a dar gusto al diablo, porque la Biblia dice que hay que adorar al Señor. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él le servirás. Se lo dijo Cristo a Satanás en su propia cara, en Mateo capítulo 4. Entonces, una vez planteado el escenario o la trama del gran conflicto que revela el libro del Apocalipsis y el mensaje a las 7 iglesias en los capítulos 2 y 3, en el capítulo 4 y 5 se presenta el panorama de adoración celestial, una visión en el cielo para introducir los 7 sellos que se describen en los capítulos 6 y capítulo 8, versículo 1. ¿Por qué no menciono el 7? Porque el capítulo 7 es un paréntesis entre el 6º sello y el 7º sello. Por favor, leamos el capítulo 6. El capítulo 6 del libro del Apocalipsis dice: entonces vi que el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz como de trueno: ven. Miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Estaba leyendo un comentario de una persona evangélica, no sé de qué religión será. ¿Sabe qué interpretación le dan estas personas al caballo blanco del Apocalipsis y a su jinete del primer sello? Ellos dicen, o ellos creen más bien, que se refiere al anticristo, Imagínense ustedes. Vamos a ver si es cierto. En primer lugar, el libro del Apocalipsis fue escrito en un lenguaje simbólico y casi todos los elementos allí mencionados son simbólicos, tienen un significado. Empecemos por los colores. El color es una representación de la justicia y de la pureza de nuestro Señor Jesucristo. El caballo blanco, por lo tanto, es una representación de la expansión del evangelio, de un evangelio puro en la época de la iglesia apostólica que va del año 27 hasta el año 100. ¿Por qué digo año 27? Porque ese año fue cuando Cristo fue bautizado y Él inicia su ministerio público en donde Él funda el cristianismo. ¿Y por qué menciono hasta el año 100? Porque esta fue la fecha en la que murió el último de los apóstoles. Fue el único de paso que no lo asesinaron, murió de muerte natural. De ahí todos fueron asesinados. ¿Cuál de los apóstoles me refiero? Juan, el escritor del Apocalipsis. De hecho, cuando escribió el libro del Apocalipsis no había llegado el año 100, todavía estaba cerca del año 95, 96. Luego fue liberado y trasladado a la iglesia de Éfeso, en donde escribió el último de los libros que se escribió de la Biblia. El último libro escrito fue el Evangelio de Juan. No fue el Apocalipsis, fue el Evangelio de Juan. Pero bueno, ese detalle no es tan importante ahora, pero sí es bueno mencionarlo. Ahora, digamos entonces que el primer sello que aquí se plantea
representa a la iglesia cristiana apostólica que va del año 27 al año 100. Concuerda con el mismo periodo de la iglesia de Éfeso. Se menciona que su jinete tenía, ¿qué cosa? Dice la Biblia que el que montaba el caballo tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. No es posible que sea el anticristo. Si yo diría que esto es el anticristo, entonces, al final, ¿quién va a vencer? ¿El anticristo? No, el anticristo será derrotado. El libro del Apocalipsis, capítulo 20, dice que el anticristo, el falso profeta y la bestia serán echados en el lago que arde con fuego y azufre. Eso no es victoria, eso es derrota. Por lo tanto, el jinete, el que cabalga la iglesia, el que gobierna la iglesia, el que dirige a la iglesia en su pureza del evangelio, se refiere a Jesucristo. Cristo victorioso. ¿Por qué razón? Aunque Cristo murió en el año 31, no significa que fue derrotado, porque con su muerte Él venció al pecado y con su resurrección venció a la muerte. Algo interesante es que cuando crucificaron al Señor Jesús, el diablo y sus ángeles se alegraron, pero fue una alegría vana temporal, porque realmente fue el momento cuando la simiente de la mujer del libro de Génesis 3:15 aplasta la cabeza de la serpiente. Ahora, hay un hecho muy interesante en el segundo sello, versículo 3, dice: cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven. Salió otro caballo. ¿De qué color? De un color rojizo. Rojo dicen otras versiones, o bermejo dicen otras. Entonces un color rojizo así como del color de la sangre. Por eso dice así: al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y para hacer que se mataran unos a otros, y se le dio una espada muy grande. Hermanos, después del año 100, después de Cristo, en paralelo con el mensaje a la iglesia de Esmirna, hasta el año 313 después de Cristo, la iglesia sigue otro periodo conocido como un periodo sangriento. Un periodo donde la iglesia tiene que enfrentar guerras y persecuciones. En el libro Conflicto de los Siglos, Elena G. White dice que entre más sangre se derramaba de los mártires, más cristianos surgían. Parecía que la sangre era como semilla en la tierra. En esta época, las guerras cobran la sangre de los mártires, pero sin embargo la iglesia no fue vencida. Fue un periodo sangriento. Acerca del tercer sello, la iglesia ahora experimenta otra metamorfosis, y muy triste, por cierto. El versículo 5 dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo. ¿De qué color? Negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Noten ustedes que el caballo negro, igual que el rojo y el blanco tienen un significado, el color negro representa hambre, pestilencia, y al mismo tiempo representa apostasía, oscuridad. Esta fue la época del oscurantismo religioso de la Edad Media. En aquel momento,
la iglesia entra en una apostasía. El cuerno pequeño de Daniel 7 echa por tierra la verdad. A través de el edicto de Milán, el edicto de tolerancia, que se firma exactamente en el año 313, aparece un periodo de apostasía de la iglesia en paralelismo con el mensaje a Pérgamo. Por eso en el capítulo 6 y el versículo 5 dice que el caballo era negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. La balanza sirve ¿para qué es una balanza? Para pesar. Y oí una voz que de en medio de los 4 seres vivientes decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. 1 denario era el salario de un jornalero, pero no dañes el aceite ni el vino. En cierto grado, el vino es una representación de la sangre de Cristo y el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Pero aquí había una crisis, una hambruna, tal como lo diría el libro de Amós, una hambre extraordinaria. El libro de Oseas lo menciona, Oseas 2, 8 y 22, y Amós 8, 11, en donde la gente tenía hambre, pero hambre de la palabra de Dios. Las Biblias les fueron arrebatadas de las manos del pueblo. Allí, la iglesia pasa en manos de apóstatas inconversos. Fue el periodo donde se inventaron las más vergonzosas y tristes falsas doctrinas, tales como la transubstanciación de la hostia, la santidad y la vida eterna de los santos, los muertos, que la gente que muere y lo hacen santo y los canonizan, la concepción de la Virgen María, asimismo como la santificación del falso día de reposo. De manera tal que al final de este periodo, en el año 538, se da un decreto de persecución contra la iglesia, contra un remanente, contra el pueblo de Dios que guardaba los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, tal como lo describe Apocalipsis 12, versículo 17. Ahora bien, en el versículo 7 dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Miré y vi un caballo. ¿De qué color era el caballo? Amarillo. Imagínese si usted tiene una tela blanca y de repente la mancha de rojo, y después usted, para quitar la mancha roja, mejor decide, en vez de blanquearla, ponerla negra y la tiñe de negro. Pero después se arrepiente y dice: no, la voy a volver blanca otra vez. Con toda esta mezcla de colores, no vuelve a su estado original blanco, sino que le queda amarillo. Precisamente eso es lo que ocurre con el color de este caballo. La iglesia, después de tener un evangelio puro, después de entrar en una crisis de guerra y después de entrar en un oscurantismo, en apostasía, ahora la iglesia quiere como restaurar las verdades que habían sido pisoteadas, es decir, reformarlas. Y sí se logró blanquear un poquito, pero no quedó blanco, sino que amarillo. Este periodo es muy interesante. Sigamos leyendo. Dice el versículo 8, miré y vi un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía, y les fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Hermanos, la palabra griega es shloros, lo cual, el color amarillo verdoso pálido, se refiere a un color o descolorido, o medio verdoso, o amarillento, o verde pálido de los cadáveres. Por eso se menciona el Hades, que es el sepulcro genéricamente hablando, según el libro de Job 17:3 y Cantares 8:6.
El rechazo del evangelio conduce a la muerte. Los 4 jinetes representan la expansión inicial del evangelio, seguida por la declinación y la apostasía de la iglesia en la Edad Media. El sello donde está el caballo amarillo representa aquel período de la Edad Media en donde realmente la verdad había sido pisoteada. Y ahora, para mencionarles, esta concuerda con el mensaje de la iglesia de Tiatira. Tiatira, que significa dulce trabajo, pero es la iglesia tolerante. Pero este periodo va desde el año, y anoten esto porque las 2 fechas son importantes, 538 hasta el año de 1517. Desde el 538 hasta el 1517. ¿Qué ocurre en esas 2 fechas? En el año 538 se inicia el periodo de los 1260 años descritos en Apocalipsis capítulo 12 y Daniel capítulo 7. En el año de 1517, ¿qué ocurre? Se hace un intento de reformar las verdades que habían sido pisoteadas por el cuerno pequeño a través del movimiento de la Reforma. ¿Cuántos años llevamos? De 1517 hasta el 2017. Y que de paso, el 31 de este mes de octubre, cumplimos 500 años. Los 500 años de la Reforma, y por esa razón la Iglesia Adventista ha decidido en estos 2 últimos trimestres del año estudiar los 2 libros que promovieron la Reforma del final de la Edad Media. ¿Cuáles eran esos 2 libros? ¿Santiago? No. ¿Cuáles eran? Gálatas y Romanos. Gálatas y Romanos. Ahorita estamos estudiando el libro de Romanos. Muy bien, entonces, continuando con el tema de los sellos, ahora hay algún aspecto que un tanto confunde a alguna gente, pero no le veo por dónde. Es lo que dice el versículo 9, dice, cuando abrió el 5º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. ¿Dónde estaban esas almas? Dice, debajo del altar. Quiero decirles que en el libro de Levítico se presenta que el alma, es decir, la vida de los seres vivientes, valga la redundancia, o de los animales o de los hombres, está ¿dónde? Está en la sangre. La sangre en el momento de un sacrificio era lo que se derramaba debajo del altar. Y en un sentido figurado, dice que las almas de ellos estaban debajo del altar y clamaban a Dios por justicia, dice el siguiente versículo. No en el sentido de que las almas viven y hablan, no, las almas de los mártires pues no están, sino en el sentido figurativo del sistema sacrificial, comparándolo con la muerte del primer mártir de la historia. ¿Cómo se llamaba el primer mártir de la historia de la humanidad? Abel. ¿Qué le dijo Dios a Caín? Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? ¿Qué has hecho, Caín? Porque la sangre de tu hermano clama por mí. Clama justicia. O sea, es una forma figurativa para mencionar el reclamo de justicia, de un juicio. Entonces dice el versículo 10, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Estamos hablando que en este sello, en este 5º sello, es un periodo en donde habían muertos.
Fue el gran periodo de persecución que experimenta la iglesia, la gran persecución desde el año 538 hasta el año de 1798. ¿Cuántos años van? Del 538 a 1798. A ver los matemáticos, exactamente son 1260 años. Es el periodo del desierto de la mujer de Apocalipsis 12. Es el periodo cuando el cuerno pequeño haría guerra contra los santos y los vencería durante un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Es el mismo periodo de la gran tribulación que no ha existido en la tierra, en la historia, no ha existido jamás ni existirá en el futuro. ¿Por qué? Porque nunca hubo una persecución tan prolongada durante 1260 años como esa, y que murieron muchas personas por causa del testimonio de Cristo y por la palabra de Dios. Solamente para la noche de San Bartolomé, como así se lo conoce en la historia y en el conflicto de los siglos, pueden ustedes observar el dato que revela el conflicto de los siglos de cuántas personas murieron por causa del testimonio de Cristo Jesús. Algunos fueron encendidos en antorchas vivos. Otros fueron echados en los coliseos romanos para ser devorados y despedazados por fieras. Y otros fueron torturados terrible y cruelmente hasta morir. Todas estas personas murieron por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿estarías dispuesto a dar tu vida por la palabra de Dios? ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por Cristo Jesús? Mira, te voy a decir algo. Escuché una historia hace muchos años, que en una ocasión estaba el pastor predicando en la iglesia y es interrumpido por 2 hombres que entran armados y encapuchados. Y le dicen, pastor, si no quiere que le dispare, ahora mismo dígale a todos los hermanos que nos escuchen. Así que las personas prestaron atención con temor y les dijeron, todos aquellos que estén dispuestos a recibir una bala por Cristo, quédense aquí en el culto. Los que no quieran morir por Cristo, váyanse ahorita que la puerta está abierta. Y empieza la gente a desfilar y empiezan a salir uno por uno. Y ustedes imagínense el alboroto. Y al final quedaron solamente como 8 personas. Entonces los hombres se quitan la capucha de la cara y le dicen, pastor, muchas gracias. Ya le limpiamos la iglesia, ya los hipócritas se fueron, han quedado solo los fieles. Hermanos, bueno, es una ilustración, no creo que haya sido en la vida real, pero volviendo a la realidad, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar la vida por Jesús y por la palabra de Dios? Bueno, estamos en el 5º sello, vamos al 6º sello para ir aterrizando. Dice en el capítulo 6. En el versículo 12 dice, miré cuando abrió el 6º sello y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? La apertura de este 6º sello inicia con esas señales en el cielo, en los astros, el oscurecimiento del sol, un gran terremoto,
Este gran terremoto, las señales en el sol, la luna y las estrellas, son acontecimientos que se describen similarmente en el libro de Mateo 24-29. Los estudiosos de la Biblia han asociado estos presagios del tiempo del fin con acontecimientos concretos de los siglos 18 y 19. El gran terremoto de Lisboa, que ocurrió en el año de 1755, que abarcó prácticamente a 3 continentes, fue el más grande de la historia, que no ha ocurrido otro como ese. El día oscuro donde el sol se puso oscuro y la luna roja ocurre en el año de 1780 y la famosa caída de las estrellas en el año de 1833. Aquí el versículo 14 muestra que catástrofes y anomalías aún más asombrosas que esas tendrán lugar poco tiempo antes del fin, tales como las islas que se remueven de un lugar a otro y los montes, y asimismo como que el cielo se enrollará como un pergamino. En ese momento viene Jesús. Es la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Así que el sexto sello representa al período que va desde esa época del tiempo del fin señalada a partir de esas fechas cuando se dan las señales en los astros y el gran terremoto, hasta la segunda venida de Cristo. En otras palabras, representa el periodo que nosotros vivimos. Sin embargo, dentro de este sexto sello, un poquito después de estas señales y un poquito antes de la segunda venida de Cristo, se da el cumplimiento de la famosa más grande de todas las profecías de la Biblia, que es la de las 2300 tardes y mañana, descrita en Daniel 8:14. ¿En qué año se cumple? ¿Quién me dice? Correcto, las 2300 tardes y mañana. ¿En qué año se cumplen las 2300 tardes y mañana? En el año de 1844. ¿Qué inicia en 1844? Inicia el juicio del pueblo de Dios, empezando por los muertos justos. Y dentro de poco tiempo iniciará la fase del juicio investigador de los vivos. Y de allí empiezan a caer las 7 postreras plagas y se manifiesta el Señor en gloria y majestad. Todavía estamos en el sexto sello, y aquí, en vez de pasar inmediatamente al séptimo sello, Dios hace un tremendo y significativo paréntesis, que es el capítulo 7, lo cual describe la experiencia espiritual del pueblo de Dios en la tierra poco tiempo antes de la segunda venida de Cristo, bajo la figura de los 144,000 sellados. Y también hace una descripción del pueblo de Dios en el cielo, gozando la gloria de Dios bajo la figura de una gran multitud, vestidos de blancos. Ahora, significa esto entonces que antes de la segunda venida de Cristo hay algo importante que tiene que ocurrir con el pueblo de Dios. ¿Qué cosa? El sellamiento del pueblo de Dios. Y que ciertamente inició a partir de 1844 para acá, desde entonces cuando se ha empezado a proclamar el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Dios está sellando a su pueblo con su Espíritu Santo. ¿Quiénes reciben el sello? El Apocalipsis 7 del 1 al 3 dice: después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre el árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía, ¿qué cosa? El sello del Dios vivo,
clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado ¿a quiénes? En su frente a los siervos de nuestro Dios. ¿A quiénes se sellaría? A los siervos de nuestro Dios. ¿Quiénes son los siervos de nuestro Dios? Voy a mencionar 2 puntos importantes. El primero: no toda persona que viene, visita o pertenece a un culto de una iglesia necesariamente significa que sea un siervo de Dios. Hay mucha gente dentro de las iglesias que no son siervos de Dios. Suena un poquito duro lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Siervos de Dios son los que le sirven. Yo he visto personas que dicen ser siervos de Dios, pero nunca han dado un estudio bíblico, nunca han predicado un sermón. Y el momento cuando se les pide que sirvan aquí en la iglesia al Señor, lo rechazan. O se le pide: hey hermano, este año queremos que nos ayudes en la iglesia y que seas el anciano de la iglesia. Ay no, envía a otro mejor, yo no. O algunos que ya lo son, ya al cabo de cuando viene una pequeña crisis, mejor lo más fácil que hacen es escaparse poniendo una cartita de renuncia. Yo renuncio, no quiero seguir siendo el anciano, yo renuncio. ¿Esos son siervos de Dios? No, esos no son siervos de Dios. Los siervos de Dios no renuncian ni en las buenas ni en las malas. Los siervos de Dios sirven al Señor con cargos o sin cargo, siempre sirven a Dios. Esos son los que van a recibir el sello de Dios. Y por lo tanto, Jesús dijo: el que conmigo no recoge desparrama, lo cual significa que si no le estamos sirviendo a Dios, entonces estamos estropeando el servicio de la obra de Dios. Hermanos queridos, recibirán el sello de Dios antes de la segunda venida de Cristo los siervos de nuestro Dios. En el libro de Ezequiel capítulo 9, versículo 4, vamos a leerlo mejor. No lo voy a decir de memoria, yo lo sé de memoria, lo sé decir, pero mejor leámoslo. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 9, nos revela también algo muy fundamental acerca de quienes recibirán el sello de Dios. Dice: y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los siervos, a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Quiénes recibirán ese sello? Los hombres que gimen y claman por las abominaciones que se cometen, por los pecados que se cometen. Recibirán el sello de Dios. Solo aquellos que están clamando y gimiendo, empezando por sus propios pecados. ¿Qué es clamar y gemir por los pecados? Es arrepentirse. Dice la Biblia que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Hay mucha gente que dice ser siervo de Dios y no le sirve. Hay mucha gente que cree tener el sello de Dios y sin embargo andan complaciéndose en sus propios pecados y apetitos carnales. El pueblo de Dios está viviendo la etapa del juicio investigador. Estamos en el gran Yom Kippurín, estamos en el tiempo solemne, la visitación del pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios debe estar confesando sus pecados. Algunos están complaciéndose en sus pecados. Hay muchos pecaditos ahí escondidos que tenemos algunos. No queremos que nadie se dé cuenta. Tal vez en la familia se da cuenta alguien o quizás no. Y allí nos vivimos escondiendo. Pero mis amados hermanos, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los ángeles del cielo son los testigos de nuestros actos buenos y malos. Y ellos llevan informe hasta el que está sentado en el trono, según Apocalipsis 4 y 5. Y quiero decirle que Dios también es el Dios que ve, el Dios que sabe, por cuanto Él es el Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. No podemos escapar del ojo escudriñador de Dios. Él dice: yo conozco tus obras.
Yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Eso dice en Apocalipsis capítulo 3. El pueblo de Dios debe estar arrepintiéndose de sus pecados, confesando sus pecados, acercándose a Cristo, consagrándose al Señor y sirviéndole a Dios. Esta es nuestra garantía de recibir el sello de Dios. ¿Y ahora qué es el sello de Dios? Destaquémoslo de la siguiente manera. El sello de Dios, tal como lo describe el Apocalipsis 14, versículo del 1 y 2, dice que sobre el monte de Sión ve al Cordero de pie y con él a 144,000 que tenían el nombre del Cordero en su frente y el nombre del Padre del Cordero que estaba escrito en su frente. No se refiere a un tatuaje, se refiere el nombre en la frente al carácter de Dios en la mente de nosotros. El carácter de Dios, ¿pero cómo? El carácter de Dios, hombre, si yo tengo un terrible y mal carácter, y es más, soy tan orgulloso que le puedo decir a cualquiera, óigame, usted no me va a cambiar y tiene que aceptarme tal como soy, yo soy así, soy totalmente sincero y le digo la verdad a quien quiera, cuando quiera y como quiera, de frente, de cara y de espalda y como sea, y nadie me va a cambiar. ¿Qué es eso? La gente orgullosa no va a ir al cielo. ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Dios pide que te humilles delante del Señor y que confieses tus pecados y que te conviertas al Evangelio. ¿Qué pide Dios de ti? A menos que no nazca del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. El Señor está llamando a la iglesia a una verdadera conversión. El Señor está llamando a la iglesia a que le sirvamos a Dios en santidad, no en pecado, en santidad, con temor y temblor, arrepentidos, postrados a sus pies, rendidos ante Jesucristo, rendidos ante la cruz de Cristo. Hermanos y hermanas queridos, no me atrevo, y Dios me libre de ese pecado, no me atrevo a criticar absolutamente a nadie por el pecado que cometa, porque también yo soy pecador. Y mi Cristo ha dicho en su palabra, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la vara con que medís seréis medido. En lo que tú juzgas a otros seréis juzgado. Pero si la Biblia me dice que soy guarda de mi hermano y que debo ayudar a mi hermano que esté en pecado, el que ha caído, ayudarlo, a levantarlo, aconsejarlo, animarlo, motivarlo, no dejarlo allí que se pierda. Si de veras tenemos amor en el corazón, ayudémonos unos a otros. No nos critiquemos, no nos pisoteemos, no nos acusemos. Vieran ustedes qué feo eso. Yo he recibido informes de gente que me han puesto en mal allá con otras personas. ¿Por qué lo hacen? Y nunca han hablado conmigo, es lo más curioso del asunto. Hermanos queridos, estamos en tiempos solemnes. Estamos en tiempos solemnes cuando el pueblo de Dios debe estar acercándose al lugar santísimo mediante la fe. La Biblia dice acerca de esto, que los sellados son aquellas personas que le sirven a Dios y están confesando sus pecados, que claman y gimen por el pecado del pueblo. Ahora, dice en el versículo número 5, a los otros dijo oyéndolo yo, estoy en Ezequiel 9:5, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No miren con piedad vuestros ojos, no tengáis compasión. Matad a viejos, a jóvenes y a vírgenes, a niños y a mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el que esté la señal, no os acerquéis y comenzaréis por mi santuario. ¿Qué significa comenzaréis por mi santuario? El juicio de Dios inicia por la casa de Dios, por el pueblo de Dios. Amados hermanos, el libro del Apocalipsis es un libro escrito para nuestro tiempo que la iglesia debe estarlo estudiando con mucha oración. El propósito es conocer la revelación de Jesucristo, el plan que Dios tiene para su iglesia, porque al final de los tiempos, el destino eterno que Dios tiene para su pueblo es la victoria sobre la bestia,
la victoria sobre el pecado, la victoria sobre Satanás, la victoria sobre el mal en este gran conflicto, la vida eterna. En el escenario aparece la gran multitud en el capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Clamaban a gran voz diciendo, y aquí es lo más importante para mí, y dice: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿A quién pertenece la salvación? A Dios y a su Cristo. Hermanos, Cristo quiere salvar a su iglesia. Déjate salvar por Cristo. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas queridos, al final de los tiempos, el Señor será vindicado y Él quiere que su nombre siga siendo glorificado por su pueblo. Hemos nacido por voluntad de Dios. Estamos en esta tierra con un propósito, y el único propósito es para la gloria de Dios. Dice el Señor en su palabra: y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Pregunto, ¿viviremos para la gloria de Dios? Cada acto y cada pensamiento, ¿serán con tendencia para la gloria de Dios o para la gloria de nosotros solos? La iglesia ha vivido distintas etapas en la historia y estamos en el último periodo. Ya estamos en el 6º sello. El 6º sello ya fue abierto. Cuando Cristo venga, se abrirá entonces el 7º sello. Y aquí concluyo. Apocalipsis 8, versículo 1, que dice: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio. ¿Dónde? En el cielo, como por media hora. Ese canto solemne y esa alegría de alabanza sin cesar de los ángeles, de los 4 seres vivientes, de los 24 ancianos, de la multitud, de todos, queda absolutamente en silencio el cielo. ¿Y sabes por qué? Cuando el cielo está en silencio, es porque Cristo vino del cielo con toda su gloria y la gloria de todos sus ángeles a la tierra. Esta media hora no es más que un periodo simbólico que representa como unos 7 días, que será el mismo periodo el cual seremos trasladados a las mansiones celestiales. Cristo dijo: iré a preparar lugar para vosotros, y cuando se las prepare, vendré otra vez, y los llevaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Cuántos queremos estar con Cristo en las moradas celestiales? Hermanos y hermanas, es la invitación de Dios para nosotros. Voy a invitarles que nos arrodillemos, por favor, para orar. Vamos a orar todos juntos. Oremos. Bondadoso Dios y Padre que estás en los cielos, gracias, muchas gracias, Señor, te damos por tu palabra bendita y maravillosa, porque tú tienes en ella palabras de vida eterna, promesas que no se pueden quebrar, palabras de aliento para motivar la fe de los santos, a fin de que perseveremos hasta el fin y así ser salvos. La salvación se deben a nuestro Dios, el que está sentado en el trono, y al Cordero que fue inmolado. Esta salvación es operada en nuestro corazón por medio de la obra del Espíritu Santo. Señor,
trabaje en cada corazón. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.